Sin agua no es posible la vida. Define nuestra sociedad, nuestro día a día y nuestro futuro. Pero más que nunca se está convirtiendo en una gran preocupación para la humanidad. Debido a sequías más frecuentes y a la creciente demanda, el agua dulce es un recurso cada vez más escaso. Esta agua que tenemos aquí es un verdadero tesoro. Durante siglos ha atendido a esas necesidades, pero lamentablemente ahora no es así. Se estima que para 2050 la mitad de la población mundial tendrá dificultades para acceder al agua potable. Esta escasez hace que el agua de los océanos, como recurso casi infinito, sea extremadamente codiciado. Extraerle la sal para obtener agua dulce parece una solución prometedora que causa sensación en todo el mundo. La desalinización. Las Islas Canarias, frente a la costa de África, fueron la primera región europea en introducir este método hace más de 60 años. No tenemos suficiente agua para todos, para esos 2.200.000 habitantes y los 15 millones de turistas que recibimos cada año. ¿Y saben lo que hacemos para obtener esa agua? La fabricamos, la cogemos del mar, le quitamos la sal y la fabricamos. En las islas azotadas por graves sequías, esta tecnología fue una bendición. Abrir la llave y ver el agua salir, mira, eso para nosotros es algo muy grande. El no tener una desaladora es que ya ni se plantea. Sin embargo, la ilusión de abundancia impulsó una economía desenfrenada y muy orientada al agua, cuyos efectos latentes son bombas de tiempo. El agua desalada permite sobrevivir, pero a costa de quemar petróleo y de generar residuos. Para investigar las posibilidades y los límites del agua desalinizada, las Islas Canarias actúan como un gran laboratorio al aire libre. Las Islas Canarias están situadas a unos 1.500 kilómetros al suroeste de la península ibérica y son una de las regiones más secas de Europa. Dado que la cantidad de precipitación es mucho menor al promedio español, la búsqueda de agua siempre ha sido una prioridad para los habitantes. El bosque juega un papel importante en esto. En las cumbres de El Hierro, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, se extienden restos de bosques que cubrieron Europa hace millones de años. Estos bosques de laurisilva, que están formados por laureles y otros árboles que tienen la hoja muy parecida al laurel, y que están concentrados en una pequeña zona de la isla, pues tienen la característica de que condensan la lluvia en sus hojas y por eso la han aprovechado desde hace muchísimos años esta población para poder conseguir el agua que tanto ha costado en una isla que se caracteriza por la sequía que ha sufrido. El agua proviene del vapor que se produce con la evaporación del agua de mar. Pequeñas gotitas forman densas nubes. Estas atraviesan el bosque y dejan su preciada humedad sobre las hojas de los árboles. Ya tenemos el mar de nubes, que lo llamamos aquí, metido en esta zona, y podemos acercarnos y ver las hojas de esta laurisilva, de estos laureles, que de ahí viene el nombre, cómo están todas mojadas, cómo están llenas de gotitas y húmedas, y este es el fenómeno que trae la lluvia horizontal. En las hojas se condensa esta humedad, esta niebla que nos rodea ahora mismo. Estas gotas van cayendo poco a poco al suelo, en el suelo se infiltran, llenan nuestros acuíferos.
Hace 2000 años, los aborígenes de Tenerife recogían el agua en estanques que cavaban en las rocas. Cientos de años después, cuando la población creció, se perforaron numerosos pozos para aprovechar el agua que se filtraba en el suelo. A partir de la década de 1850, se perforaron túneles por toda la isla, llamadas galerías, para acceder al agua subterránea. En Tenerife se excavaron más de 1.700 kilómetros de túneles bajo el volcán de Teide. Jaime Coelho, quien creció aquí, se adentra en busca de este precioso recurso en el corazón de la isla. Estamos en un lugar verdaderamente especial para los canarios y realmente estamos entrando en una catedral del agua. Esta monumental construcción se extiende por más de 5 kilómetros hasta la llamada zona freática, debajo del nivel del agua subterránea. El agua fluye por las paredes hasta el suelo, donde se canaliza. Es emocionante ver esto porque representa la lucha contra la escasez de los canarios y el esfuerzo titánico para conseguir un poco de agua, simplemente un poco de agua, como la que tenemos aquí. Realmente aquí se ve que cada gota cuenta, cada gota que se produce es recogida para que la gente pueda tener algo de agua para beber. Ahora estoy mirando si hay cualquier tipo de objeto como una piedra o ramas en el interior del canal, porque lo que tenemos que conseguir es que el agua salga y llegue a las casas de la gente sin ningún tipo de problema, ¿no? En Tenerife, los pozos y túneles proporcionan hasta el 80% del agua potable. Por eso se supervisan de manera exhaustiva. Estoy observando el caudal de la galería para comprobar si la cantidad de agua se mantiene constante o por el contrario disminuye. Estamos detectando una disminución precisamente porque disminuyen las lluvias. El cambio climático y la disminución de las precipitaciones están provocando una mayor escasez de agua. Juan Ramón nació en la isla de El Hierro y vivió una de las peores sequías del archipiélago. Hoy regresa al lugar de su infancia, desde donde el agua dulce se transportaba en burros por empinados caminos durante kilómetros. En esa época yo tenía 14 o 15 años, pues entonces estaba con mis padres ayudándolos arriba en las fincas, con los animales y las viñas, las papas y todo eso. Y después cuando había que venir por agua, pues bueno, se cogíamos el burro y para el pozo a buscar agua. El pozo era por esa fuga. Desde 1947 El Hierro fue azotada por 3 años consecutivos por grandes sequías. En la isla prevalecieron la pobreza y el hambre. No había nada de nada para comer, ni beber, ni nada. Los animales se morían, las cabras y las ovejas, todo eso se moría. Eso fue duro, horrible. Eso fue demasiado, eso que no vuelva a suceder. La gente se iba en veleros, porque ellos decían que de morirse de hambre aquí, se iban en veleros a ver si llegaban. Entonces yo me fui. Juan Ramón, como muchos otros habitantes de las Islas Canarias, se embarcó en 1948 en un velero ilegal hacia Sudamérica.
Pasó décadas en Venezuela y ahora vive nuevamente en su tierra natal. La experiencia de la sequía lo marcó hasta el día de hoy. Para nosotros es un milagro abrir la llave, aunque sea de la saladora, pero tenemos agua abundante, la que queramos. En 1964, la primera planta de desalinización de Europa fue llevada a las Islas Canarias. Debido a la escasez de agua durante los períodos de sequía, Lanzarote, la isla más desértica del archipiélago, fue la primera en comenzar con la desalinización. Pero en ese momento, esta nueva tecnología era extremadamente rara. La planta estaba basada en un modelo de un grupo de empresarios visionarios estadounidenses. Por primera vez, los ciudadanos europeos debieron su supervivencia al agua desalinizada. La tecnología se extendió rápidamente a las islas vecinas. Sin embargo, fue solo en la década de 1990, cuando el proceso se modernizó, que la desalinización experimentó un auge exponencial. Hoy las Islas Canarias, con 330 plantas públicas y privadas, tienen el récord mundial de plantas de desalinización por kilómetro cuadrado. En todos los continentes, más de 20.000 de estas plantas están en funcionamiento. Aunque no cubren por completo las necesidades básicas, más de 300 millones de personas dependen de ellas. En Tenerife se encuentra una de las plantas de desalinización más grandes y modernas de las Canarias. Suministra agua a toda la zona norte de la isla. Juan Ayala dirige el establecimiento. En nuestra planta tratamos unos 30.000 metros cúbicos al día, que viene a equivaler a unas 15 piscinas olímpicas. Esto supone para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife el 60% aproximada del agua que consumimos. El resto, el 40% restante, lo obtenemos de aguas de origen subterráneo, que son pozos o galerías. El agua extraída del mar pasa primero a través de una serie de microfiltros para eliminar las impurezas. Estamos en lo que es el corazón de la desaladora. Ahora se produce el proceso de ósmosis inversa, que es donde realmente vamos a obtener el agua dulce. En el proceso de ósmosis inversa, se utilizan presiones de agua para eliminar la sal y los minerales del agua. El agua de mar se inyecta a través de una serie de tubos y mediante alta presión se la hace pasar por las paredes de una membrana semipermeable. Mientras una parte de las moléculas de agua atraviesa los poros microscópicos del filtro, el resto del agua, junto con la sal y los minerales, queda atrás. De 100 litros de agua de mar se obtienen 45 litros de agua dulce y 55 litros de salmuera, un líquido residual con alta concentración de sal. En este momento el agua se puede beber perfectamente, pero no está adecuada para la distribución. Para ello tenemos que remineralizarla y también tenemos que desinfectarla. Aunque el agua es potable, los habitantes rara vez la consumen. Debido al sabor, al olor y a las reservas por su origen industrial, la mayoría de los canarios prefieren beber agua embotellada, que se importa desde el continente. ¿Para qué se utiliza entonces el agua desalinizada? Además de su uso en los hogares, principalmente abastece la economía más importante del país, el turismo. Con agua desalinizada, de repente, todo se hizo posible. Por ejemplo, el riego de los 23 campos de golf o el funcionamiento de las innumerables piscinas de los hoteles del archipiélago. Pero ¿cómo se llegó a este punto después de las repetidas sequías?
Después de la Segunda Guerra Mundial, la España del dictador Franco era una nación completamente arruinada, que pasó a enfrentar 20 años de dificultades económicas. Sin embargo, en la década de 1960, el aumento de las vacaciones pagas y la expansión del tráfico aéreo abrieron nuevas oportunidades. La desalinización se convirtió en una herramienta para salvar la economía de las islas, transformándolas en destinos turísticos populares. Ici, dans tous ces endroits où il y a maintenant les hôtels et les appartements, je crois qu'il n'y avait absolument aucun immeuble il y a 10 ans. C'est ça, justement. Il y avait quoi? Il y avait des plantations de bananiers. Tout ça était des bananiers. Il y avait combien de touristes ici il y a 5 ans? Il y a 5 ans, nous avions seulement que 3000 touristes. Et l'année dernière? L'année dernière, nous avons eu 45 000. Hoy el archipiélago recibe anualmente alrededor de 17 millones de visitantes. Jaime Coello ha sido testigo de la explosión turística. Antes de los años 60 aquí no había nada, se recibían tan solo centro comercial, playa artificial, incluso vemos todas las edificaciones que se han comido un cono volcánico y realmente todo esto ha sido posible por la desalación. Esto es un verdadero parque de atracciones, puentes, templos romanos, no tiene nada que ver con las islas. ¿Por qué sucede? Porque genera el 75% del PIB de las islas. Sin embargo, estas islas paradisíacas dependen para la producción de agua desalinizada de los combustibles fósiles que se importan desde el continente. El agua obtenida mediante el uso de petróleo también alimenta otro sector económico importante, la agricultura. En Tenerife y en la mayor parte de las islas del archipiélago se extienden campos de plátanos hasta donde alcanza la vista. En esta finca tenemos cerca de 5.000 plantas. Una planta necesita una media de 20 litros de agua, más o menos. El cultivo de plátanos, introducido en el siglo XV por los portugueses, se desarrolló inicialmente gracias a los recursos hídricos naturales. Sin embargo, las constantes sequías, los sistemas de riego obsoletos y el aumento masivo del cultivo de plátanos llevaron a los agricultores a recurrir al agua desalinizada. Los pozos cada vez dan menos agua, entonces hay escasez de agua. No es suficiente para toda la siembra. Entonces tenemos que recurrir a desaladoras. Pero el abastecimiento de agua dependiente del precio del petróleo supone un aumento en los costos para los agricultores. Ahora tenemos una competencia desleal con los plátanos de Sudamérica porque ellos trabajan sin muchos controles de producto, ¿no? Tenemos un coste importante de mano de obra, de agua, de producción. Es una producción costosa. Y viene a la mitad de lo que está el plátano canario en el mercado, el plátano de Sudamérica. Las subvenciones estatales y el agua desalinizada mantienen vivo el cultivo de plátanos. Cada año se cultivan 400.000 toneladas en todo el archipiélago, la mayoría de ellas para la exportación. En 60 años, la desalinización se ha convertido en el pilar fundamental de la economía canaria. La excepción es La Gomera, que se abastece principalmente de sus recursos naturales de agua dulce, mientras que todas las demás islas dependen del agua de mar procesada. Lanzarote y Fuerteventura incluso al 100%. En todo el archipiélago se desalinizan diariamente más de 500.000 de metros cúbicos de agua, un proceso que consume gran cantidad de energía.
Nosotros ahora mismo con el proceso de desalación y por tanto con la distribución de agua potable dependemos mucho, por no decir casi el 100%, de la energía eléctrica. El proceso de desalinización consume más del 10% de la electricidad generada en el archipiélago. Gran parte de la energía proviene de centrales térmicas que queman continuamente petróleo y gas importados del continente. La demanda de energía solo para la planta de Santa Cruz es enorme. El orden de magnitud de la energía que nosotros consumimos para los 30.000 metros cúbicos al día que producimos está en orden de 100.000 kilovatios al día. El consumo semanal de electricidad de las 330 plantas de desalinización del archipiélago equivale a la carga de un petrolero de 120.000 toneladas. La huella de carbono de la desalinización en Canarias es enorme. Diariamente se liberan a la atmósfera hasta 2.000 toneladas de CO2. Esto equivale a que 8.500 carros con motor de combustión recorran unos 2.000 kilómetros al día. Los responsables son conscientes de esta dependencia de combustibles fósiles y desde hace algunos años intentan generar su propia energía. El Hierro, la isla más pequeña del archipiélago español, aspira a alcanzar su autosuficiencia energética mediante fuentes renovables. Sus 11.000 habitantes y 170.000 turistas al año son abastecidos de agua por 3 plantas de desalinización. Una de ellas está oculta tras los muros de lo que parece una iglesia. Se ha optado por introducir, yo creo que más que cualquier otra isla del mundo, el tema de la energía renovable. Tal es el caso que tenemos la central hidroeléctrica de Gorona del Viento, pionera a nivel mundial, en donde pues hemos conseguido llegar a una proporción importante de energía renovable que pueden meter dentro del sistema y que nosotros la podemos utilizar como energía verde, energía limpia, para producir agua a costes energéticos bastante bajos. La central Gorona del Viento se usa a menudo como modelo. 5 aerogeneradores con una potencia máxima de 11,5 megavatios abastecen de electricidad a toda la isla. La innovación del sistema radica en que el exceso de energía se utiliza para bombear agua desde un estanque inferior a uno situado a mayor altitud en la isla. Cuando el viento disminuye, el agua almacenada a gran altura se libera para impulsar turbinas hidroeléctricas. De este modo se produce electricidad verde de manera continua. El sistema es sofisticado y parece funcionar a la perfección. Pero ¿cuál es realmente la autonomía de la isla gracias a las energías renovables? Igual estamos hablando de 20 días, un mes y medio. Efectivamente, no siempre hay viento y no siempre alcanzan ese 100% de energía renovable. Entonces es por energía, digamos, fósil, en este caso, de fuentes fósiles. A pesar de los esfuerzos y la ambición de convertirse en un modelo mundial de autosuficiencia energética con energías renovables, la isla de El Hierro aún no puede prescindir de su central diésel. De hecho, la central Gorona del Viento produce en promedio solo el 40% de la electricidad anual. El 60% de la energía para la desalinización del agua sigue proviniendo de combustibles fósiles. Pero la emisión de CO2 no es el único impacto ambiental de la desalinización. Otra forma invisible de contaminación amenaza los océanos. El proceso de ósmosis inversa deja casi la misma cantidad de desechos líquidos en forma de salmuera, una solución salina hipersaturada tras la desalinización del agua. Esta salmuera se vierte directamente al océano y a menudo la industria de la desalinización minimiza el peligro que esto implica para el medio marino. Pero no todos comparten esta opinión.
En la isla de Lanzarote, los pescadores del pequeño puerto de La Santa viven al ritmo del mar. Esto es un gallo, esto es un pez de perro. Yo llevo por mi cuenta aquí en Canarias, llevo ahora mismo casi 40 años trabajando en el mar. ¿Come el pescado o no come? Que si pica la vieja. Wenceslao Olivero, en sus viajes diarios a lo largo de la costa, observa los efectos del vertido de la salmuera al mar. Mira, tú coges salmuera, coges sal, vas a un charco, hay un pulpo, lo ves, tú echas la sal al pulpo, el pulpo sale corriendo, el pulpo es el... No muy lejos del puerto se planea la construcción de una planta de desalinización. La desaladora la quieren hacer arriba, aquí a 1000 metros por ahí arriba. Después luego tienen que hacer con 19 o 20 metros profundidad, un tubo profundo. La salmuera iría por ahí. Y eso es un veneno puro para el mar. Eso no se puede. Las Islas Canarias albergan una de las reservas marinas más grandes de Europa. Este ecosistema está ahora amenazado por las aguas residuales de las plantas de desalinización. El experimentado buceador Fernando Espino lleva más de 20 años investigando los efectos en la biodiversidad marina. Hola Álvaro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí estamos. Vamos a ir a coger unas muestras buenas. Junto con otros oceanógrafos, él es uno de los que advierte sobre los efectos devastadores de estos vertidos. Hoy quiere investigar las emisiones de desalinización de los hoteles en la zona más turística de Gran Canaria. Los hoteles, la mayoría se abastecen del agua de las desaladoras públicas, pero algunos hoteles están optando por instalar pequeñas plantas desaladoras, porque les sale más rentable que comprar el agua pública, sino tener su propia planta de desalinización. Esto tiene el problema de que los vertidos se reparten por la costa, están más repartidos. ¿De acuerdo? Esto puede provocar una mayor contaminación, además de que es más difícil de controlar. Las microestaciones de ósmosis inversa son fáciles de instalar y se están volviendo cada vez más atractivas para los hoteles. Incluso en las zonas más áridas, esto impulsa el auge de la industria del ocio. Bueno, vamos a seguir las coordenadas, Fernando. Sí. Para encontrar el sitio, ya sí. Estamos aproximándonos. Sí, aquí está, ya queda poco ya, sí. Vale, perfecto. 17 metros. Genial, pues aquí, A 20 metros de profundidad, la salmuera fluye de forma continua desde un tubo de desagüe al mar. Con su cámara, Fernando Espino toma fotos para documentar el desarrollo de los daños a lo largo del tiempo. Los hechos hablan por sí mismos. En un radio de más de 50 metros alrededor del desagüe no hay ni flora ni fauna. Para poder mostrar relaciones causales, toma muestra de la salmuera. De este modo puede analizar el contenido de sal y detectar posibles sustancias químicas. Cerca del punto de vertido descubre una zona oscura. Se trata de una cianobacteria, Lyngbia mayúscula. El biólogo la encuentra regularmente en áreas donde se vierte salmuera.
Esta especie invasora desplaza a todas las demás formas de vida y destruye en particular las praderas marinas que normalmente cubren el fondo del mar en la costa. Estas praderas son refugios, fuente de alimento y lugar de cría para los peces. Se encuentran en todos los océanos y albergan una parte importante de la biodiversidad marina. Capturan la luz, producen oxígeno a través de la fotosíntesis y fijan hasta el 15% del carbono absorbido por el océano a nivel mundial. Crecen entre 5 y 30 metros de profundidad, es decir, en la zona donde la salmuera es vertida al mar. Tras la inmersión, Fernando Espino examina en su laboratorio las muestras que ha recolectado. Tenemos un valor aproximado de 60 para la salinidad, gramos por litro, que es un poco menos del doble que el agua de mar en Canarias, que son unos 36, 37 gramos litro. El problema de esta concentración de sales, por un lado, es que los organismos marinos que viven en el fondo están adaptados a mucha menos cantidad de sal. En último término lleva a la muerte de esos organismos, ¿vale? Tanto las algas como las plantas fanerógamas marinas, como muchas especies de invertebrados, incluso peces, pues, son los que sufren el impacto allí donde cae la salmuera en el fondo. Y eso no es todo. Además de su tóxica concentración de sal, la salmuera contiene químicos peligrosos utilizados en la limpieza de los tubos en las plantas de desalinización. El producto químico más famoso que se emplea es el famoso metabisulfito sódico. Este producto mata todo lo que es la vida aerobia, toda la vida que depende del oxígeno. Entonces lo que se observa es que cuando sale el metabisulfito sódico, todos los peces que están en esa zona mueren por anoxia muy rápidamente. Debido a la alta concentración de sal y los productos químicos, también muere la flora marina. Así no solo se pierde el hábitat de diversas especies, sino también un importante sumidero de carbono. Gracias a estos datos, el biólogo puede complementar los estudios que han sido realizados por otros expertos desde 2009 en el Mar Rojo, en Florida y también en Australia. Todos ellos muestran la gravedad de los efectos de estas sustancias a largo plazo cuando llegan a los océanos. Si esos vertidos de salmuera que van al mar no se estudian bien, no se analizan bien y no se previenen, y afectan a ecosistemas importantes, ecosistemas marinos sensibles, que son ecosistemas que nos ayudan en la lucha contra el cambio climático porque secuestran CO2 del agua. Con lo cual, si destruimos esos ecosistemas con la salmuera, estamos agravando el problema del cambio climático. Cada día fluyen enormes cantidades de salmuera hacia las aguas costeras de todo el mundo. En 2023 se habían vertido 51.000 millones de metros cúbicos de este subproducto al océano. Contaminación marina, emisiones de CO2, dependencia energética. La desalinización es problemática en muchos aspectos. De las 7 islas del archipiélago, hasta el 2024, solo una ha logrado prescindir de ella, La Gomera. La isla La Gomera sigue siendo casi autosuficiente en cuanto a suministro de agua, ya que aquí se han establecido otras prioridades que en las islas vecinas. El agua para el consumo humano proviene de pozos, mientras que el agua para la agricultura casi exclusivamente de embalses. Juan Luis Mora es el responsable de la gestión sostenible del agua en el norte de la isla. Somos 20.000 habitantes y lo que pretendemos es crear las infraestructuras para que podamos vivir esos 20.000 habitantes que estamos aquí en la isla, no mucho más. No es una isla que pueda absorber 10 millones de turistas al año. Tenemos una capacidad limitada, tanto de alojamiento como de servicios, y esa es la que estamos intentando mantener. Pretendemos mantener un turismo sostenible con la naturaleza. Porque los otros ya se encargan de hacerlo en otra parte. Una persona, tanto
de aquí a La Gomera, como un turista, no gaste más de 80 o 100 litros por habitante y día, estamos en un consumo razonable, sin tener que tirar de desaladoras y sin tener que hacer grandes extracciones de agua de mar. 100 litros al día son en promedio considerablemente menos que el consumo per cápita en las otras islas. Vale, ya tengo el agua. En La Gomera se adaptan a las circunstancias. Ha llegado el agua. Miro, ya llegó el agua. Esto también se aplica a la agricultura. Los vecinos nos acaban de decir que hay agua y tenemos que estar súper preparados para regarlo todo. Porque tenemos agua muy pocas veces al mes, o sea, 2 veces al mes, pero nunca estamos seguros de cuándo llega. Acabo de decirle a Hugo que hay agua con el silbo gomero para que abra abajo las llaves para regar. La utilizamos tanto para regar las plantas como para llenar los tanques. El agua llega solo cada 2 o 3 semanas y la cantidad depende cuánto haya en el embalse. Pero cuando tenemos agua, la usamos. El agua de las raras lluvias invernales es recogida por numerosos embalses. Estos están conectados por tuberías, formando así una red única en el mundo. Un sistema bien diseñado que distribuye los recursos hídricos de manera equitativa entre todas las áreas agrícolas de la isla. Es un sistema ancestral de distribución de agua de riego y funciona perfecto. Y adaptan también los cultivos a cuando hay agua. Por ejemplo, los cultivos hortícolas solamente se plantan en invierno. En verano no se plantan solamente frutales. Van espaciando los riegos en función del agua que dispongan. Y hay veces que se riega hasta de 20 días en la zona esta, para aprovechar la poca agua que hay en los embalses. No es como en Europa, donde se abre el grifo cuando se quiere y se tiene agua para regar. Nosotros, por ejemplo, usamos mantillo para mantener la humedad en el suelo y producimos nuestras propias semillas que son más resistentes a la sequía. En sus 3.000 metros cuadrados de tierra, Iraultza y Hugo se adaptan a las circunstancias de la isla y el clima con ingenio y modestia. Yo creo que estamos en una zona muy sensible, donde el cambio climático se nota, ya lo tenemos encima. Veo que cada vez llueve menos, todo el mundo lo dice, se sabe, y es preocupante. Nosotros las desaladoras las vemos como un recurso que hay que tenerlo por si nos vemos en la necesidad de tirar de ellas para utilizar agua. Entonces, no creemos que sea necesario aportar agua desalada a la agricultura de momento. Sobre todo en los meses de verano, es importante mantener esa agua o mantener por lo menos una garantía de agua para el turismo. Pero, de hecho, van a ser desaladoras pequeñas. Estamos hablando de 1.000 metros cúbicos día, 3.000 metros cúbicos cuando mucho. Y de ponerlas en marcha solamente cuando deje falta del sistema. Mientras tanto, en las otras islas, las plantas de desalinización están en continuo funcionamiento. Se necesitan alternativas para limitar los efectos de la desalinización, ya que el agua obtenida por este proceso se ha vuelto indispensable. En la Universidad de La Laguna, Luis Avera y su equipo trabajan en el reciclaje del agua de las ciudades y los complejos turísticos. Su objetivo es reducir el uso de agua desalinizada en la agricultura. En Canarias necesitamos agua para nuestra agricultura, para mantener nuestra agricultura, y tiene que ser agua de calidad, porque tenemos cultivos muy exigentes como pueden ser el plátano. Con este tipo de sistemas, con los bioreactores de membrana, creemos que podemos seguir trabajando para conseguir un agua óptima desde el punto de vista de la calidad, un fertilizante o bioestimulante que nos permita reducir la dependencia del exterior y así hacer el proceso más sostenible.
Desde 2018, las membranas desarrolladas por el equipo de investigación de Luis Avera se utilizan en la planta de tratamiento de aguas residuales en el norte de Tenerife. Las aguas residuales dirigidas a grandes estanques, con la ayuda de microorganismos, se convierten en nutrientes. Es aquí donde las bacterias van a tomar ese oxígeno contenido en el aire, respiran como nosotros, van a utilizar esa materia orgánica y van a irla degradando y asimilando en biomasa. Al alimentarse de los contaminantes de las aguas grises, las bacterias crecen y ya no pueden atravesar los poros de las membranas en los estanques. Aquí, debajo de mis pies, tenemos las membranas. Es donde se quedan alojadas las membranas de ultrafiltración con ese tamaño de poro de 0,04 micras, y aquí es donde se va a producir el gran milagro de la membrana. El agua filtrada ahora contiene nutrientes útiles para la agricultura, como nitrógeno, fósforo y potasio. Dado que es más barata que el agua desalinizada, el agua reciclada está ganando cada vez más adeptos entre los agricultores. Esto reduce significativamente la cantidad de agua desalinizada utilizada. La creciente escasez mundial de agua dulce está poniendo en el centro de atención procesos como la desalinización y el reciclaje de agua en otras partes del mundo. Pero ¿pueden estas tecnologías de alto consumo de energía ser la solución por sí solas? La situación tiene que ir cambiando y de hecho se están haciendo ya muchas iniciativas, tanto desde el ámbito de la investigación, como también desde la parte de innovación, todos los temas de descarbonización en estas instalaciones, de intentar que esa dependencia energética se minimice. Para mí la desalación es una herramienta más, pero no es magia. No podemos hacer creer a la gente que la disposición de agua es ilimitada e infinita. No tiene sentido crear proyectos súper grandes, desaladoras, por ejemplo, si no cambiamos nuestra visión y nuestro trato con el agua.